Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados en gracia de Dios, hoy 24 de febrero del año 2023, al tenor del Salmo 51 en las Sagradas Escrituras. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Con ello damos inicio a la sesión de hoy, Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para este tercer momento, o más bien espacio-tiempo energético en el amor, que conecta esa tríada que en esencia es vinculante. Ya cada quien habrá de tomar su decisión según su convicción y según su propia proposición de vida, que esperamos sea, en gracia de Dios, acorde a la voluntad de Dios. Ve, con la inteligencia que orienta el Espíritu Santo en la sabiduría divina y con las actitudes de Jesús que orientan las actitudes propias y de un colectivo y de una comunidad en sus culturas. Vía, V-I-A, en el orden natural. Esa es la inspiración que nos ha regalado el Espíritu Santo hoy en la meditación de la palabra de Dios en Amayá, que es evangelización, ser evangelio, testigo de la verdad, mártires con Jesús, mente, alma y cuerpo, para seguir trascendiendo. Es amorosamente la propuesta, aunque abiertos a otras religiones monoteístas, politeístas, etcétera, pluriteístas, pero con el debido promesa de pobreza, humildad y obediencia en nuestro caso, que es el respeto a Dios por el amor, o sea que amornización en el amor, todas, almas, esposas de Jesús, el esposo, bodas del Cordero. Es el ayuno, la meditación de hoy en Ekarram, que se tomó para hacer ya la reflexión que viene a ser la concienciación ya ambiental para hoy día, es en el amor fraternal y vendría a ser más espiritual que intelectual y por tanto material. Conexión. Una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, ambientalmente alma y cuerpo, pero fraternalmente alma y cuerpo referido al amor en Cristo, y celestialmente alma y cuerpo como es la perspectiva de vida eterna, que ese sería el gozo perpetuo, eterno. Amén, que así sea. Entonces ya no va a ser solo cambio gnosis como transformación del conocimiento, sino a la comprensión. Llevarlo de la razón al corazón y del corazón ya triangular una verdadera pasión, pero en Cristo. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la Cuaresma, que es retomando el Adviento con la Natividad del Señor, el acontecimiento previo con el que iniciamos este ciclo de orden natural. La Iglesia lo llama el ciclo ordinario, pero no porque sea común, sino porque es el orden de Dios, de la Iglesia, la cátedra mística, la maestra. Y allí nosotros tomamos esa vinculación para seguir trascendiendo. Tú, ser amado por Dios, que todos hemos de ser amados entre nosotros, es el sentir de Dios, es el plan de Dios y es el obrar de Dios en Jesús. Sentir en el amor, respectivamente, Espíritu Santo, el poder de Dios el Padre Celestial y Jesús por ser médico de alma, mente y cuerpo, sanador, liberador de los pecados, previo a los demonios, es exorcista de ellos, liberador de los demonios y sobre todo expiador de las culpas. En su orden sería
demonio, pecado y culpa. La tentación, el tentador, caer en la tentación, que sería el pecado. Y del pecado quedar con la culpa porque no hay circulación, no hay sanación. El que decide muerte eterna en libertad de conciencia no conecta con Dios, ni con la humanidad, ni con la naturalidad santamente, justamente, rectamente. Entonces, claro, va a quedar en el fuego eterno. Es lo que llaman ahí lo contrario al bien. Esa palabrita también de 3 letras se encarga el patán, el enemigo, el adversario opositor, que serían los escenarios que, de ser posible, viable, perfectible, se corrijan, pero eso no está en gracia de lo humano. Eso es gracia de Dios en lo divino. El único que puede hacer la restauración de lo pasado es Jesús. Y el único que puede hacer la provisión de lo llamado futuro es el Padre Celestial. Y el único que puede acontecer en este tiempo para ser un agente de transformación, un medio, no idiota útil, como diría la sociedad de consumo, la sociedad globalizada, la sociedad económica, no, ese orden económico, no, el cosmos. Como dice Pedro Justo Berrío en la meditación de la palabra de ayer en la hora santa en la parroquia del Carmelo, en Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, territorio Avia Yala, Laudato Si. De nuevo reciban un saludo fraternal de su ser amigo y hermano ya en contexto. Ahorita fue el saludo previo, ahora es situado espacio-temporal energéticamente en lo que ha transcurrido de este corto video o material más que probatorio, vinculante. Como ha de ser vinculante este ejercicio, que amorosamente invitamos. Alguien podrá decir, estoy más interesado en la evangelización. Otro dirá, estoy más interesado en la concienciación ambiental, para pensar una conexión y una transformación. Listo. Y otro podrá decir, estoy más interesado en la metacognición, cambio gnosis. Está bien, pero eso no funciona separado, porque son alma, mente y cuerpo. Devolviéndonos, metacognición, que va a ser metacomprensión, metatransformación, viene a ser la anemosfera de Hilar de Chardin. Concienciación ambiental es la noosfera, porque se ha concebido la propuesta de la conciencia personal, colectiva, que preferimos hablar de social porque diría uno más bien interpersonal, porque es entre personas, porque se ha cosificado al ser humano, a la persona humana, y se ha deshumanizado esa dignidad humana en Dios, esa divinidad que hay en Dios. O sea, sería como hablar con una persona así, pero sin reconocer que Dios, que el Espíritu Santo habita en él, si ha sido bautizado, si ha tenido el bautismo, pero con agua bendita y con el sacramento, no bañado en un charco, respetando mucho pues otra cultura, otra tradición, otra práctica religiosa, ¿cierto? Sino que es un champú, pero no tendría la unción del Espíritu Santo, como la epíclesis en la comunión, que ese es el segundo sacramento que invitamos. Comulgar el cuerpo de Cristo, sentirlo, es verdadero amor, placer. Y no es solo por la boca, no, y más que por los sentidos, es conexión espiritual, cómo esa se diluye, que sería por equivalencia al maná del cielo en el antiguo Israel con Moisés, con el pueblo de Dios, la antigua Jerusalén, para hablar de la nueva Jerusalén con Jesús, Madre Santísima María y su padre putativo José, esposo castísimo de María, esa familia de Nazaret. Decíamos ahorita en la prefiguración que hacía el profeta Ezequiel con el río que conecta, que sale del templo. Habrá que estudiar allá, mirar cómo ese templo, también el templo de Salomón, la profecía de Jesús cuando decía destruir este templo y se reconstruirá en 3 días, hacía referencia a su cuerpo, y ahora en Semana Santa, pasión, muerte y resurrección, lo señala, bajó al sepulcro, al pecado, pero sin caer en el pecado,
el pecado de lo humano, o sea, se hizo humano en esto. Mostró, bajé a la tierra, al humus, la kenosis, pero no cayó en el poder del tentador. No tendría sentido creer en alguien que cayó en la tentación. Sería creerle a otro humano. Mencionamos ahora en Ekaram, por eso citar a una persona de carne y hueso, como se dice, con mente en el caso racionalista, porque el otro se queda en el caso materialista, y el nadaísta, que nada cree, nada tiene, nada sabe, con todo respeto, de lo divino, porque no ha tenido esa experiencia mística de Dios por la fe. Eso no es para discutirlo, ni para opinar, ni convencer a nadie. No, vive tu experiencia, si la quieres vivir, si no, tranquilo. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, el nuestro, el Dios del que estamos hablando. La Santísima Trinidad, Padre Celestial, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y encarnado Jesús en María Santísima, José su castísimo esposo y hijo putativo Jesús. Y en esa otra familia sagrada que empieza con las almas, estas, de un habitar terrenal, pero nos guían las almas que ya están en el reino de los cielos. Prueba la resurrección por Cristo. Y las del purgatorio, la transición. O sea, esas familias que en el altar, cuando se celebra la primera tienda, la palabra de Dios, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, sigue la segunda, que es la comunión, el banquete. Y ahí llegan las necesidades, las expectativas, los intereses de todos, las peticiones en ofrenda, pero son por las almas, no necesitan oración, pero antes que ellas oren por nosotros, las que están en el reino de los cielos, los seres difuntos, pero los que están en el purgatorio necesitan oración de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba. Y nosotros necesitamos de los de arriba también, y orar por los de intermedio, o sea que entre ciernes, por eso se ha hecho la metáfora de la olla a presión. No puede ser vapor porque no se puede liberar al reino de los cielos, pero no se profundiza porque no puede caer al fondo de la olla. Están ahí dando vueltas dentro del sancocho, diríamos en paisa, ¿cierto? Son metáforas que inspira el Espíritu Santo para una mejor comprensión, lectura situada. Pero esta es la meditación del ayuno hoy en la acción. Cambio gnosis es tanto lo teórico y lo práctico, pero es de esa fundamentación axiológica como principios. Jerarquía en la iglesia significa circulación, la tríada mística, la familia sagrada, la familia de Nazaret y esta familia que estamos hablando anemológicamente, aunque ya se aclaraba. Anemosfera, noosfera, biosfera, respectivamente, en Teilhard de Chardin, los ciclos superiores, ciclos intermedios, ciclos inferiores. Por analogía a las comunidades originarias, sobre todo los hermanos mayas, no a mayas, que tienen su origen en el país de los vascos, según se dice el apellido, pero para nosotros fue la inspiración en gracia del Espíritu Santo, testimonio de vida propio de su hermano, servidor y amigo, en referenciando ahí Cristo. Ya estamos convencidos, sintonizados y con la energía que somos en el amor cristiano. Pero muchos lo podrán ver como un camino, servidor, amigo y hermano, como un proceso, que es la forma como más que natural, como que cultural o socialmente se ha ido generando. Primero se empieza círculos de confianza, como servidor. Tú sirves a Dios, eres servidor público o privado, servidor de la comunidad, ¿sí? Y eres servidor del resto de la no humanidad. Le sirves a la naturaleza, o sea, le sirves a Dios, le sirves a la forma de organización social o le sirves a la forma de organización social natural, social natural, porque ellos también son sociedad. Lo que pasa es que no son sociedad inteligente, entre comillas, no son sociedad sintiente, por lo menos desde la teología mística en Dios, la fe, porque sí son sintientes en comunidades originarias. Y ahí es donde entra a conversar esa otra postura de relaciones de ánimas, de espíritus, todos son vivos en general, ¿cierto?
en comunidad originaria. Entonces los mayas hablaban inframundos y supramundos, y estos mundos intermedios. Otros hablarán de los Anunnakis, de otros hermanos no humanos previos, otras humanidades u otros seres grandotes, de mayor tamaño, de mayor intelecto, capacidad craneal, no sé, de mayor virtuosidad, poderío y majestuosidad, no sé. Se hablarán Enoc, el caso del autor sagrado en el Génesis, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Siempre se ha de hacer referencia de hoy en adelante, desde estos momentos, desde el 2021, que fue la experiencia mística. Dios mediante, ahorita 12 de junio de este 2023, celebraremos, conmemoraremos, consagraremos de nuevo a Dios, 2 años ya de servir a Dios, ser servidor a la humanidad y servicio en gracia de Dios con esta consagración espiritual, más que intelectual y más que material, aunque los 3 niveles conversan, las 3 dimensiones, las 3 esferas. Pero ya no va a ser pasar de la teoría a la práctica con esta valoración, esta axiología, la epistemología y la ontología, porque ya es Deus ontonomía. Esa tríada, incluso para cuando se hizo la tesis doctoral de educación ambiental, se hablaba de epistemología, ontología, axiología. Ahora se puntualiza más, se exacerba más, se concentra más en Dios. Porque ahí se hablaba de 7 maestros, veníamos recordando. Madre Tierra, Geopoéticas del Habitar, del egocentrismo al ecocentrismo, Punsener, de Klaus Schwab con más que todo la adaptación al cambio climático desde el conocimiento, por su cosmovisión, por ser padre alemán y madre indígena en Boyacá, en Villa de Leyva, más de origen la cultura del agua, muy muisca, como ordenador de territorio, como armonizador. Ya vendría por allí a Alfonso Escobar, parques nacionales naturales, vendría también Fanny Cortés Cartor, de estos 3 últimos del Ministerio de Ambiente, ella con los PRAE, la Política Nacional de Educación Ambiental en su implementación, pero más orientada a la investigación, acción, o sea, construir en territorio, lectura situada. Y Fabio Vélez y Roberto Mejía, de la Escuela Ambiental de Ingeniería, con geología y limnología ahora, pero en su momento georreferenciación, desde la estética, desde el habitar, esa sensibilidad en la ingeniería que es escasa, y la vinculación, aunque no tuvo experiencia con comunidad originaria, de que hay otras formas de relacionamiento con la tierra, pero sí rescataba que es más natural el relacionamiento de seres habitando la zona rural, como se ha definido en el ordenamiento del territorio en este país, con la ley 388 del 97, este país Colombia, y algunos otros de Latinoamérica, como se le dice, pero que deja lo rural, lo urbano, que el citadino tiene cierta desconexión más con natural. Dice, voy a conectar con la naturaleza en vacaciones, o voy a salir al campo, o yo no sé qué es el medio ambiente porque nunca he salido de Medellín, pues de la ciudad, de la urbe. Entonces, cosas de ese estilo. Y ya, pues sí se reconoce, sobre todo de la huella del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también la doctora Norelina Molina Lince, que asesora jurídica en lo administrativo y en lo ambiental desde el Inderena, conociéndose allí con Alfonso Escobar, pues laboralmente, profesionalmente y fraternalmente. Porque conocer en lo personal su servidor, amigo y hermano tiene otra connotación. La conoce o la distingue. En Adán y Eva no conoció varón, Eva, hasta que aparece después de Adán. Dicen que de la costilla hay una meditación teológica y de profundidad que
circula. Recuerdo en este momento exactamente quién hacía la reflexión sobre eso, porque nace de la costilla Eva, la costilla de Adán, que es cerca al corazón, pero a la vez el hombre, entre comillas, genérico, porque es mujer u hombre, o sea, macho o hembra, lo femenino, lo masculino, eso tendrá todas las discusiones que quiera, pero aquí es por fe, que del vientre de la mujer nace la criatura, hombre, macho, masculino. Bueno, eso para no entrar en el tema de discusiones bizantinas, inocuas, inútiles e inicuas, inequitativas, injustas ante Dios. Porque la justificación ante el derecho, así, sí, tranquilo todos, sean del sexo que quieran, relaciónense como quieran y promuévanlo, en especial en una sociedad globalizada por esa globalización económica, el orden económico, con tal de que paguen impuestos, la ética financiera o la ética fiscal o la ética funcional permite eso. Hágale, está cumpliendo, correcto políticamente, o sea, la política, medidas y acciones. El derecho al revés, no un derecho al derecho, porque el derecho al derecho es a la derecha de Dios. Ese es el correcto orden natural de la creación del creador, la impronta. Y baja desde allá. Por eso se hablaba la inspiración primero que la praxis o la práctica con valores, porque también hay prácticas rutinarias, inocuas, o sea, superficiales, que es cumplir. Esa es la gran diferencia entre ser servidor público y servir a Dios. Porque el ser servidor público o ser servidor privado es un rol que entra en una sociedad de consumo a hacer tener un título, en el mejor de los casos otros sin título, o lo falsifican o lo que sea, reconocido, acreditada la universidad, certificada, para entrar en esa social mutuelogio, en esa zona de confort, en esas falsas seguridades, falsas comodidades, falsas especialidades que satisfacen necesidades creadas, problemas inducidos y soluciones clonadas, que todo es igual, todo es lo mismo, un círculo vicioso, de la cuna a la tumba y de la tumba a la cuna circulando, en repeticiones, una caja de resonancia es lo mismo. Esto, ¿cuál información? ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál inspiración? No, repita y ponga a marcar allá la cuenta, decimos la calculadora cuenta huevos cuando han de empezar los computadores, la sumadora, platica, póngale a la pirámide para que siga creciendo el que está allá. No, aquí no es de pirámides. De pronto con Jesús es la pirámide invertida, los pobres arriba, que soportan la pirámide en la economía global o en la globalización, y que ha sido histórico, porque siempre ha habido la dominación, el tirano, y cada vez cobra más vigencia que el dinero es un fin, deja de ser medio cuando habría de ser solo un recurso, que si quieres lo tomas o no, es la libertad en Dios, correcto. Podrás decidir que sin dinero, el del mariachi allá cantaba con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Hasta ahí. Pero es que es la ley de Dios. Y no con dinero o sin dinero, no. O Dios o el dinero. Pero no se puede servir a los dos al mismo tiempo. Porque Dios es amor. Y el dinero te lleva a lo contrario al amor. Ese es el ayuno del que se habla hoy en la palabra de Dios. No satanizando, pero es que vuelva el dinero a lo que es y trate de no vivir con él. Una de las cosas que plantea nuestro hermano Juan David Villarcila con el referente del bienestar colectivo es el estudio, el tratado del manejo de las necesidades reales. Y eso sí es bonito en un ayuno.
haz un ejercicio y quede como aplicación para tu vida, que puedas compartir para nuestras vidas y que pueda ser algún momento testimonio para la humanidad, vidas de otros seres amados. Eso que nos han mostrado como necesidad, si realmente lo necesita la creación, pues lo necesita la humanidad, lo necesita una pequeña comunidad, parta de sí mismo, sin caer en un egocentrismo, en un idolatrismo, en un centrismo propio. Salga del centro suyo y ponga como en el triángulo el centro de gravedad no adentro, afuera, lugar geométrico, más bien, centro de gravedad. En equilibrio, pues se hablaría de centro de gravedad, pero lugar geométrico, el punto que armoniza esos conjugados armónicos. El amor, el amorcito, cada quien como partícula de la divinidad, porque el gran amor es Dios. Es una cosita así. Pero bueno, es un aporte en la palabra de Dios, la insuflación, insufló, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Ahí lo puso. Y de ahí pende tu ser siendo, testimonio de vida eterna en el orden natural. El trompo que representas en sus estáticas, dinámicas y sintergéticas, pues biosíntesis, energía y transformación, todo ello. Bueno, espirales de fe, confianza y esperanza en Dios. Ahí está. ¿Qué tanto es para ti significativo en el amor el ayuno? El estar haciendo por amor un sacrificio, no un martirio. No, martirio en el sentido de ser testigo del Evangelio, ¿cierto? Preferentemente, en nuestra religión. Bendito Dios, respetando otra. Para esa transformación afuera, empezando desde sí mismo. O que por reflejo otro en su proceso de transformación ha de aportarme para hacer una sintonía. No la haces tú, no la hago yo, no la hace él o ella. Cristo. Ese Cristo interior, ese Cristo exterior y el Cristo que nos conecta está en Cristo. Ese lugar geométrico es la geometría sagrada. Es la familia sagrada. Padre Celestial, Jesús Sanador, Espíritu Santo Santificador, por fuera. Si somos creyentes en Dios, María, José y Jesús. La familia de Nazaret, Nuevo Jerusalén, Nuevo Sion. Sistema de orden natural hacia Dios, en Dios y por Dios. Y la familia que acontece ahí, biológica, social y culturalmente, en tus realidades. Esas tres tríadas entran a jugar allí para tener ese lugar geométrico. Emmanuel, Cristo, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, entorno, entorno, contorno. Él es el que hace la obra. Nosotros somos agentes de esa transformación. O sea, si con la vía, voluntad en Dios, inteligencia en el Espíritu Santo, Dios Padre, inicialmente, inteligencia en el Espíritu Santo y la actitud en Jesús, en el orden natural, si nos vamos en esa sintonía, el amor conecta y para allá. El que va contra Dios y el que va sin Dios, el contra es el enemigo. Lo contrario al bien vivir y a la bienaventuranza. Y el sin Dios es el que ni para allá ni para acá. Estratos intermedios, seres amados. Maravillosa meditación nos ha proveído el Espíritu Santo hoy. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto. Dios mediante, mañana
seguimos tejiendo vida eterna en orden natural desde ya. Feliz ayuno para todos.